Listo, ya estamos transmitiendo a todos en Facebook desde nuestra página. Vamos entonces a abrir también la transmisión por Zoom. Perfecto, ya estamos en vivo en ambos canales. Ya empiezan a entrar participantes. Excelente. Bueno. A todos los que se van uniendo, les damos una bienvenida a un nuevo webinar de CMEDIP. El día de hoy tenemos un tema interesante, tenemos un plan de sábado en la noche para todos. Les recuerdo también, les envío un saludo a quienes nos están viendo por nuestra transmisión en vivo por Facebook. Recordar que en Zoom tenemos una capacidad limitada. Si alguno de ustedes que no pudiera entrar antes que se llene la sala, recuerden que el video de la transmisión completa va a quedar en nuestra página de Facebook, que vamos a dar nuestros links por nuestras redes sociales para que se puedan unir, lo puedan disfrutar, y también lo van a poder revisar en los días siguientes porque queda subido a la página. Entonces no se preocupen, no se van a perder de nada. Vamos llegando ya a un límite de nuestros participantes. Si quieren pueden usar el chat para saludar. Nosotros estamos transmitiendo desde varios lugares. Hoy estamos uniendo dos países vecinos, desde Ecuador y desde Colombia, con nuestros invitados. Y si quisieran pueden poner en el chat y escribirnos de dónde nos están escuchando, de qué ciudad o en qué centro trabajan si quisieran también. Y creamos un poco de comunidad para todos. Eso es. Entonces, eso, desde República Dominicana, me alegro mucho. Y desde Ecuador también. Entonces, para todos los que nos están viendo, ya van llegando la hora de las 7 de la noche para hacer nuestro webinar y yo les voy a dar una pequeña introducción. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Viteri, yo soy el coordinador de la modalidad virtual de nuestros cursos en CMEDIP. Vamos a ver, necesito ir pasando una por una. Perfecto. Nosotros en CMEDIP tenemos varios cursos. Les recordamos que las inscripciones están abiertas, sobre todo para el curso del examen de habilitación profesional, que todavía tiene fecha pendiente por confirmar en Ecuador. Pero en todo nuestro contenido y nuestros canales siempre estamos compartiendo información médica. Como les decía, desde Facebook nos pueden ver a través de nuestra página, nuestros seguidores. Ahí pueden revisar nuestros otros webinars también, cursos CMEDIP en Facebook. Pero este siguiente mensaje va a quienes están viéndonos por Zoom. Entonces, Zoom tiene varias opciones para participar. Una de ellas son las encuestas. Como ven, se abre una ventana, una encuesta con varias opciones y pueden ustedes ir llenando en esta ventana las opciones y darle clic en el botón de submitir para enviar su respuesta. Entonces, hagamos una pequeña prueba, ya que hemos llegado al límite de nuestros visitantes. Y les quiero hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿en qué nivel de formación se encuentran actualmente? Recuerden que ustedes pueden ir poniendo los resultados o sus votos en la ventana y no en el chat. Y les damos un poco de tiempo para que las vayan viendo. Entonces, si les aparece por pantalla, los panelistas también sí nos confirman que estemos revisando todo bien. Zoom lo están usando bastante estos días y a veces tiene un poquito de problemas. Ok. Bueno. Entonces, eso van respondiendo. Recuerden que es simplemente la primera pregunta. Las otras preguntas van a estar más adelante en la exposición. Bien, perfecto. Entonces, principalmente, vamos a terminar ya la encuesta. Principalmente, bueno, tenemos varios internos, nos da mucho gusto, y médicos rurales y médicos generales también. Perfecto. Bueno, vamos a seguir más adelante. Hay un botón también de preguntas y respuestas. Si hay preguntas para nuestros panelistas para tratar en la discusión, los animo no a ponerlas en el chat, sino las preguntas directamente aquí en esta ventana para poder revisarlas más adelante. Adicionalmente, hay una opción en el chat donde pueden participar como lo han venido haciendo. Voy a empezar presentando a nuestro expositor, el doctor Roberto Muñoz. Es especialista en gastroenterología y tiene un fellowship en endoscopía, ambas informaciones en el país de Argentina, en La Plata, y también tiene un diplomado en gestión de servicios por la Universidad Famaloro y es médico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Adicionalmente, nuestros panelistas tenemos al doctor Edgar Gómez, que es especialista en medicina interna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la clínica Foscal, aquí en Bucaramanga, Colombia. Es coordinador o para los coordinadores del Departamento de Medicina Interna y es docente de posgrado en la universidad y nos va a dar su punto de vista desde el área de
parte clínica. Tenemos también al doctor Iván Robalino. Es especialista en cirugía general y laparoscopía por la UES en Guayaquil, es médico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y tiene un máster universitario en dirección y gestión universitaria. Y finalmente la doctora Ivette Gaibor, parte de nuestro equipo de CEMEDIP, médico también por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y actualmente residente de posgrado en medicina interna en la FOSCAL, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces, habiendo dicho esto, ya que estamos todos listos, voy a dejar de compartir pantalla y le voy a dar la palabra a, o la pantalla, mejor dicho, a nuestro expositor, el doctor Roberto Muñoz. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Vamos a ver cómo es esto. Perfecto. Creo que ahí estamos, ¿no? Estamos perfectos, Roberto, sí, señor. Bueno, vamos a ver. Listo, todo tuyo y empezamos. Bien. Muy buenas noches con todos. Para mí es un honor estar acá. Agradezco a la empresa CEMEDIP por la invitación y a los señores panelistas porque con su presencia y aporte van a elevar muchísimo el nivel de esta conferencia. Muchas gracias a los más de 100 profesionales de la salud que veo que están conectados por la aplicación Zoom y quienes siguen este webinar en vivo a través de Facebook. Muchas gracias, en serio, por compartir su tiempo en eventos académicos como estos, a pesar de la difícil situación que estamos viviendo en todo el planeta. Para mí, en serio, es un honor estar acá. Y bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre la hemorragia digestiva alta no varicial en la sala de emergencia. Quiero aclarar que es no varicial, no vamos a tratar la hemorragia digestiva alta varicial porque el enfoque terapéutico es distinto y en aras del tiempo no tendríamos suficiente tiempo para poder abarcar todo el tema. Bien, con los miembros de CEMEDIP hemos tratado de hacer esta charla lo más práctica posible. Vamos a tener 2 diapositivas de algo de estadística, un pequeño concepto, algo de la fisiopatología, pero vamos a dirigir esta charla a través de casos clínicos en los cuales voy a tratar de abarcar todo el manejo y el tratamiento de estos pacientes. Bien, arrancamos. Bueno, como definición, el sangrado de la hemorragia digestiva alta no varicial, sangrado digestiva alta, es todo sangrado del tubo digestivo proximal al ángulo de Treitz. Vamos a ver con puntero. Perfecto. Bien, al ángulo de Treitz. En cuanto a la estadística, es 4 veces más común que la hemorragia digestiva baja. En Estados Unidos la incidencia anual es de 48 a 160 casos cada 100.000 habitantes y afortunadamente después de los IVP la mortalidad es del 10 al 14%. Sin embargo, no es una mortalidad para nada despreciable. A la cabeza vienen las úlceras gastroduodenales pépticas, que son el 21 al 40% de todos los casos. Y los causantes más comunes son la infección por Helicobacter pylori y los AINES ganan de largo las causas más comunes. En cuanto a la fisiopatología, estos dos tipos, el Helicobacter pylori y el consumo de AINES, van a afectar la barrera protectora del estómago ante el ácido. Los AINES van a disminuir, van a afectar las prostaglandinas, van a disminuir los COX-2 y estos a su vez las prostaglandinas, van a disminuir la barrera mucosa y a su vez el ácido va a llegar a dañar el epitelio. Y el Helicobacter pylori lo que va a hacer es un proceso inflamatorio a nivel del epitelio y a su vez va a producir lesión en la mucosa, submucosa y hasta llegar a los vasos sanguíneos y así se producen el sangrado. Bien. Existen varias causas de la hemorragia digestiva alta, esofágicas, en el estómago, del intestino delgado y otras. Sin embargo, como les mencioné, las más importantes es las úlceras pépticas y la infección por Helicobacter pylori. Bien, arrancamos entonces. Este es un paciente
de 40 años de edad, sin ningún tipo de antecedente personal de relevancia, no toma ningún medicamento y consulta a la guardia por melena. Los signos vitales están estables, afortunadamente no tiene ortostatismo y su laboratorio es bastante bueno, tiene un hematocrito de 42, una hemoglobina de 14, una función renal sin alteraciones, un TP normal, un ring normal. Es un paciente que llega a la guardia, tomamos los signos vitales, encontramos esto y ¿qué hacemos? Teniendo estas tres opciones, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Le damos el alta? ¿Lo hospitalizamos? ¿O lo mandamos a la unidad de cuidados intensivos? Perfecto, Roberto. Entonces voy a poner la pregunta. Vamos a ver. Recuerden que esa es la segunda pregunta. Ahí la tienen vista, si tienen que bajar un poquito. ¿Cuál es su conducta terapéutica en este paciente en la emergencia? Y pueden escoger su opción para submitirla. A los que nos están viendo por Facebook, también recordarles que pueden escribir las respuestas en los comentarios. Y pueden, los que estén en Zoom, si alguno de sus colegas no se haya podido conectar, compartimos en el chat el vínculo para que lo compartan también y puedan participar desde las distintas plataformas que las que nos están viendo. Excelente, ya van respondiendo. Recuerden que es la segunda pregunta: ¿cuál es su conducta terapéutica en este paciente en emergencia? Alta médica, hospitalización en piso general o ingreso a UCI el paciente con las características en la diapositiva. Bueno, entonces vamos a mostrar qué dicen los resultados para que podamos seguir. Recuerden, en la segunda parece que el 67% dice hospitalización en piso general, el 30% alta médica y el restante ingreso a UCI. Perfecto. Bueno, muy bien. Antes de poder responder esta pregunta, vamos a ver qué dice la bibliografía al respecto. Todas las diapositivas tienen su respectiva referencia bibliográfica. Como esto queda grabado, pueden acceder a ellas si les interesa o quieren averiguar un poquito más sobre cada tema. Bien, lo primero. Un paciente llega a la emergencia y lo más importante es la historia clínica y el examen físico. Es importantísimo ver los antecedentes, si está consumiendo algún tipo de fármaco, si tiene alguna enfermedad que pueda aumentar su comorbilidad, si tiene una insuficiencia renal crónica, enfermedades cardíacas, hepatopatías crónicas. Cuando hablo de enfermedades cardíacas, para mí enfermedades cardíacas hay que categorizarlas muy bien, porque no es lo mismo un paciente hipertenso que un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca o una enfermedad coronaria. El examen físico es fundamental. Hoy por hoy los pacientes describen la melena, inclusive algunas veces llegan a traer las fotos de sus deposiciones. Sin embargo, salvo que nosotros no veamos en un pañal o en la ropa interior, sí o sí tenemos que hacer un tacto rectal para poder constatar el sangrado. Es importante estar atentos con la alteración del sensorio porque puede ser un signo de severidad o estar relacionado con una hepatopatía. Hay que estar atentos con esto. Estabilizar hemodinámicamente al paciente, importantísimo. Ningún procedimiento, ninguna endoscopía, ninguna radiografía, ningún procedimiento de imagen va a reemplazar el estabilizar hemodinámicamente al paciente. Con coloides o cristaloides, con lo que tengamos. Hoy por hoy no existe evidencia de superioridad de los coloides o los cristaloides, pero por cuestiones económicas y al alcance de la mano de todos, tenemos siempre los cristaloides. Poner dos vías periféricas cortas, en caso de ser necesario, colocar una vía central cuando hay mucha descompensación hemodinámica. Y la sonda nasogástrica. Bueno, la sonda nasogástrica está muy debatido. No hay una guía que la recomiende, hasta ahora no hay ninguna guía que la recomiende con un buen nivel de evidencia, pero se podría usar en situaciones muy puntuales, sobre todo en aquellos pacientes que son añosos, que están postrados, que tienen deterioro del sensorio. En esas situaciones podríamos usarlas. Aunque no nos va a dar mucha evidencia, porque supongamos, si tenemos un sangrado a nivel duodenal y la sonda se queda en el estómago y el píloro está cerrado, la verdad es que no vamos a tener débito de sangre, podríamos no tenerlo a pesar de que el paciente esté sangrando. Entonces,
mucho ojo con el uso de la sonda nasogástrica. Yo la utilizo muy poco y en pacientes muy, muy puntuales. Hay que hacer un laboratorio, hay que revisar cómo está el hematocrito, la hemoglobina, las plaquetas, la función renal, el coagulograma, un hepatograma. Quiero hacer un punto de atención con respecto al hematocrito y la hemoglobina. ¿Por qué? Porque a veces el hematocrito y la hemoglobina no refleja la pérdida de sangre del paciente, porque se puede demorar entre que se manifiesta en el laboratorio y la pérdida de sangre. Por ejemplo, tenemos un paciente que hace media hora comenzó a sangrar con hematemesis, llega a la guardia, le hacemos un hematocrito y este paciente puede llegar a tener un hematocrito y una hemoglobina normal, no siendo este el reflejo de la realidad. Así que hay que tener mucho cuidado en el contexto de cuando hacemos el hematocrito y la hemoglobina, entenderlo con todo el cuadro clínico. Hay que estratificar el riesgo, tenemos muchísimas herramientas de scores para poder estratificar el riesgo. Hay que recordar que ningún score reemplaza el criterio clínico, eso es importantísimo. Sin embargo, son una herramienta muy útil para poder tener una orientación de qué podemos hacer con el paciente. Entre las escalas más estudiadas tenemos a la escala de Glasgow-Blatchford desde 1970, está súper estudiada, y esta escala nos va a permitir nos permite o nos dice la probabilidad de que los pacientes sea necesario una intervención, sea endoscópica, quirúrgica, intervención con hemoderivados, y las guías no se ponen de acuerdo en qué Blatchford podemos dar de alta a un paciente. Sin embargo, están entre un score de 2 a menos de 2, estaríamos tranquilos en darle de alta a un paciente. Es decir, tenemos un paciente, le hacemos la escala de Blatchford, esta escala es de 0, 1 o 2, podemos darle el alta a este paciente con IVP de manera oral y una endoscopía próxima de manera programada. Entonces es muy útil esta escala. Recuerden, 2 o menos de 2 podríamos darle de alta a este paciente. Bien. Vamos a volver a la pregunta, es el mismo paciente. Si le hacemos una escala de Blatchford, nos daría un score de 2 y mi criterio es darle el alta a este paciente con una endoscopía programada, IVP y pautas de alarma. Bien. Tenemos el segundo paciente. Lamentablemente no todos los pacientes, de hecho la gran mayoría no son como el primer caso, sino más bien como este segundo caso, paciente añoso con muchos antecedentes y con un laboratorio y signos vitales no muy estables. Tenemos un paciente de 80 años de edad con antecedentes de un infarto agudo de miocardio en el 2015, actualmente está tomando aspirina, también consulta por melena y en los signos vitales tenemos una frecuencia cardíaca de 110, una presión arterial de 170, no tiene ortostatismo, tiene un laboratorio con un hematocrito ligeramente disminuido, hematocrito de 39, hemoglobina de 13, función renal normal y un coagulograma normal. Teniendo este paciente y teniendo solo estas tres opciones, una vez que hemos estabilizado al paciente, dado la reanimación correspondiente, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir? Solo una opción. 1, damos una unidad de glóbulos rojos, realizamos la endoscopía o solo hacemos el tratamiento con IVP. Bueno, listo. Ya ahora la pregunta está un poco más clara. La pueden ir respondiendo, recuerden, en la ventana de preguntas y respuestas. Claro que eso también, y por eso les preguntaba en el chat si nos quieren comentar quiénes de ustedes tienen acceso quizá a endoscopía o qué escala usan para clasificar a estos pacientes, lo pueden ir respondiendo también en el chat, pero esta pregunta con las opciones claras, veo que van respondiendo, estamos llegando al 50%, recuerden que las respuestas son totalmente anónimas, esto no es un examen y no va a tener calificación para ustedes, pero nos gusta mucho interactuar porque lo hace mucho más dinámico.
Mucho mejor, eso, ya había que empujarlo un poquito, ya vamos llegando al 70% y ahora que vamos terminando el minuto, entonces voy a cerrar la encuesta. Les quiero recordar, si tienen una pregunta para los expositores, usen el botón de preguntas y respuestas o Q&A para que nosotros las podamos identificar y abordarlas en la discusión. Y para la gente que nos está viendo en Facebook, lo pueden poner en los comentarios. Entonces voy a cerrar ya la pregunta casi con un 80%. Y los resultados son los siguientes. El 12% dice transfusión, el 65% endoscopía y tratamiento con inhibidores de bombas de protones como omeprazol y el resto de los prazoles, el 23%. Claro que no son mutuamente excluyentes, pero pues ¿cuál sería la más importante? Roberto, entonces te devuelvo la palabra. Bien. Bueno, otra vez para poder responder esta pregunta, vamos, ¿cómo saco esto acá? Perdón. Ahí está, ahí salió. Bien. Para poder responder esta pregunta vamos a revisar otra bibliografía, la más fresquita que tenemos, es esta del 2 de abril del 2020, que habla del timing de la endoscopía. Bien, ¿cuándo usamos hemoderivados? Otra vez las guías no se ponen de acuerdo cuando estaría indicado en dar glóbulos rojos sangre, si es menos de 8 o menos de 7. Lo que sí están de acuerdo es que el paciente debe llegar a un target de entre 7 y 9 de hemoglobina, es decir, menos de 7 seguro tenemos que dar, hay unas guías que dicen menos de 8, pero tenemos que llegar a una hemoglobina entre 7 y 9. Ese es el target, ese es el objetivo. En los pacientes con enfermedades cardiovasculares se sugiere que tenga una hemoglobina mayor a 9. Y como lo dije en un principio, cuando hablo de enfermedades cardiovasculares, no me refiero simplemente a una hipertensión, sino que hablo de pacientes en que el gasto cardíaco sea relevante en cuanto a su fisiopatología. Es decir, estamos hablando de un paciente con insuficiencia cardíaca o una enfermedad coronaria de 3 vasos o de grandes vasos, es decir, una enfermedad coronaria importante. Bien, con respecto a las plaquetas, menos de 50.000 plaquetas estaría indicado en este tipo de pacientes transfundir plaquetas. ¿Qué nos habla de los anticoagulantes, las guías? Bien, lo ideal es siempre consultar con el médico. Si el paciente está tomando anticoagulantes o antiagregantes, lo ideal es consultar con el médico hematólogo o el cardiólogo que le haya indicado esta medicación para ver si se lo puede suspender. Sin embargo, como es en la mayoría de los casos que no tenemos acceso a esta información, en caso de inestabilidad hemodinámica, deberíamos suspender los anticoagulantes y tratar de revertirlo, dar vitamina K, Protonplex, si tienen en su país a la mano, disponible. Si están con los nuevos inhibidores directos de la trombina, tratar de revertirlo, pedir factor 10 activado, en el caso de que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica. Lo ideal es que el paciente, cuando se vaya a realizar una endoscopía, tenga un RIN dentro de los parámetros normales, pero en el caso de urgencia, hasta con un RIN de 2.5 podríamos realizar una endoscopía. Si el paciente tiene, otro dato que es importante, que si el paciente tiene una cirugía cardíaca menor a 3 meses, por lo cual le han agregado, está tomando antiagregantes, no se recomienda suspender los mismos. En cuanto a antifibrinolíticos, tenemos al ácido tranexánico, he visto que lo usan comúnmente en la guardia. ¿Qué pasa? Hay varias guías que no lo recomiendan. Por ejemplo, las guías europeas no lo recomiendan, Strong Recommendation, Low Quality of Evidence. Esto es en el 2015. Sin embargo, hay unas publicaciones que sugieren que el ácido tranexánico podría disminuir el riesgo de sangrado y la mortalidad. Así que en situaciones que no tengamos absolutamente nada, no tenemos IVP, no tenemos endoscopía y tenemos ácido tranexánico, la verdad es que yo prefiero dárselo a no darle absolutamente nada. ¿Qué pasa con los inhibidores de la bomba de protones, los IVP? Bueno, los IVP fueron el antes y el después de las hemorragias digestivas, porque es un fármaco que disminuye el resangrado, las intervenciones quirúrgicas y la mortalidad. ¿Cómo lo tenemos que dar? Tenemos que dar un bolo de omeprazol endovenoso y luego hacer una infusión continua de 8 miligramos hora. En el 2014 aproximadamente hubo un estudio que demostró que no existe inferioridad en dar 40 miligramos cada 12 horas en vez de la infusión continua de 8 miligramos. Es decir, que podemos dar el bolo de 80 miligramos
y darle infusión continua o 40 miligramos cada 12 horas. ¿Qué pasa con la ranitidina? La ranitidina es muy inferior a los IVP. Solamente deberíamos darlo en aquellos pacientes que son alérgicos a los IVP y en caso de no tener IVP. En caso de no tener nada, damos lo que hay, ranitidina. Con respecto a los prokinéticos. Los prokinéticos disminuyen el second look, la estancia hospitalaria y las unidades de glóbulos rojos transfundidos. Y no es poca cosa, porque en muchas situaciones cuando tú entras con el endoscopio, ves mucha sangre y no puedes trabajar, no puedes hacer nada, y si el paciente está sangrando, es un verdadero problema. Particularmente cuando puedo usarlo, y sobre todo en este tipo de casos, yo procuro dar siempre los prokinéticos. El problema es que, por lo menos en Ecuador, no encuentro eritromicina endovenosa como para poderlo dar a estas dosis como prokinético. Lo que tenemos nosotros es la metoclopramida. ¿Qué pasa con la metoclopramida? Hay varias guías que no lo recomiendan por los efectos secundarios, y hay unas guías que dicen que se puede dar, pero hay que tener mucho cuidado porque está menos estudiada. De hecho, la FDA le ha puesto un black box warning por los posibles efectos neurológicos secundarios que tiene. Nosotros la usamos con mucho cuidado, pero sí la usamos porque la verdad cambia muchísimo al endoscopista un estómago con sangre y sin sangre, o por lo menos con muchos restos de sangre para trabajar. Bien, ¿qué pasa con la endoscopía? Las guías europeas hablan de que existen 3 tipos de timing: menos de 12 horas cuando la endoscopía es muy temprana, menos de 24 horas cuando es temprana y más de 24 horas cuando es tardía. ¿Cuándo sí o sí la endoscopía tiene que ser en las primeras 12 horas? Cuando tenemos una hemorragia digestiva alta varicial. Importantísimo. Hemorragia digestiva alta varicial, la endoscopía tiene que ser dentro de las primeras 12 horas. Esto disminuye la mortalidad de los pacientes. También se las debe hacer en pacientes con hemorragia digestiva alta no varicial, pero que sean de alto riesgo. Es decir, un paciente que, a pesar de la resucitación continua que estamos dando, continúe hemodinámicamente inestable. O en aquellos pacientes que por cualquier motivo le hayamos puesto una sonda nasogástrica a débito y vemos que viene sangre roja rutilante, es decir, que el paciente está sangrando activamente. Y en aquellos pacientes que por alguna patología de base llamamos al médico y no se puede suspender la anticoagulación. Y también tenemos que todas las endoscopías, todas las otras patologías causantes de la hemorragia digestiva alta no varicial se deberían hacer dentro de las primeras 24 horas. Es decir, me llega el día viernes en la noche un paciente, a más tardar el día sábado tiene que estar haciendo esa endoscopía. No puede esperar el día domingo y ni hablar del día lunes. Por lo que es recomendable que todas las unidades de mediana complejidad o de baja complejidad puedan tener acceso a poder derivar un paciente pronto, y en caso de los hospitales que tengan endoscopistas de guardia pasiva con su respectiva asistente de endoscopía. Fundamental. Y no es recomendable de ninguna manera hacer una endoscopía para estos casos después de las 24 horas. El último paper que salió ahora el 2 de abril, que se los mencioné, se agarraron en pacientes y le hicieron la endoscopía las 6 primeras horas y luego dentro de las primeras 24 horas. Y se demostró que no había diferencias en la mortalidad en aquellos pacientes que se hacía una endoscopía en las primeras 6 horas o en las primeras 24 horas. Así que seguimos con esto de acá. Las primeras 24 horas, lo ideal es hacer la endoscopía. Existen otros scores que ayudan, que toman datos de la endoscopía para poder estadificar o ver el riesgo de la mortalidad de los pacientes. Tenemos la escala de Rockall postendoscópica. Preendoscópica no nos aporta mucho, pero la que nosotros tenemos que exigirle al endoscopista que nos informe es la clasificación de Forrest, porque para nosotros nos va a decir muchísimo cómo vamos a seguir con este paciente. Esta clasificación separa a los pacientes en aquellos que tienen un sangrado activo, en aquellos pacientes que tienen signos de sangrado reciente y aquellos pacientes que ya no tienen signos de sangrado reciente.
1A es un sangrado arterial, 1B es un sangrado en napa, 2A es un vaso visible, 2B es un coágulo adherido, ojo, y esto es muy importante, pero esto ya es más de especialidad, hay que remover el coágulo y tenemos que ver lo que está ahí. Hay que remover el coágulo y tener a la mano todas las herramientas necesarias. Una suciedad hemática, mancha hemática y una úlcera limpia. ¿Por qué es importante esto acá? Los porcentajes que ustedes ven acá arriba es la probabilidad del resangrado si no hacemos absolutamente nada. Casi del 60 al 100% en un sangrado arterial y un coágulo adherido de un 20 al 30%, lo cual no es nada despreciable, por lo que hay que hacer algo en estos pacientes. En estos pacientes acá ya les voy a decir cómo dicen las guías que tenemos que resolverlos. Bien. Bueno, pensé poner un video de una endoscopía, pero para aquellas personas que no tienen el entrenamiento en endoscopía, podemos perder la referencia anatómica, y preferí poner una animación. Esta animación la bajé del New England Journal of Medicine y va a explicar más o menos el tratamiento terapéutico endoscópico. Existen muchísimos más que estos que los voy a mencionar, pero estos son los 3 básicos que encontramos. El endoscopio es un tubo flexible con una cámara en su parte distal que nos permite diagnosticar y tratar los sangrados digestivos. Existen varias técnicas para poder resolver endoscópicamente estas, las más conocidas con inyección de sustancias, con térmicas o mecánicas con clips. En este caso usan una inyección, ya sea adrenalina, solución salina, AET. Hay diferentes sustancias que sirven para controlar el sangrado. Y lo que es importante, no se usa más monoterapia. No debe usarse monoterapia. Tiene que usarse 2 terapias. Es muy superior a monoterapia. Las térmicas lo que hacen es que prácticamente queman el vaso, lo sellan. Y las mecánicas lo que van a hacer, se lava después de que se quemó, y las mecánicas lo que van a hacer son con unas pinzas, unos clips, el vaso sanguíneo, van a cortar el flujo. Les repito, se debe hacer 2 técnicas, no una sola técnica. Existen otras técnicas como por ejemplo el Ovesco, que son variaciones de los métodos mecánicos, que son, por decirlo de alguna manera, clips mucho más grandes. Está en cuanto a la térmica, el argonplasma, monopolar, bipolar, y hay sustancias que cuando el sangrado no es muy evidente, porque no siempre es tan bonito como la diapositiva, que se puede ver el sangrado, a pesar de que tú laves mucho, existen sustancias que se inyectan de manera diseminada y aumentan la coagulación y pueden ayudar a parar el sangrado, como por ejemplo el Endocot y el Hemospray. Bien, este video me lo bajé de la fabricante del Hemospray. Está sangrando y ponen una sustancia que absorbe la coagulación, facilita la coagulación y para el sangrado. También dispara un polvo como si fuera un extintor, básicamente. Bien, hay otras técnicas, por ejemplo, con la ecoendoscopía, con Doppler, se puede poner coils a nivel de cuando son varices de techo o en otro tipo de sangrados, pero eso no lo vamos a charlar el día de hoy. Bien, ¿cómo seguimos con la endoscopía? Una vez que hemos hecho la endoscopía, vamos a continuar con IVP endovenoso por 72 horas antes de rotar a los IVP vía oral si el FORREST es 1A, 1B, 2A o 2B. Si el FORREST es 2C o 3, es decir, que tienen menos del 10% del resangrado, puede continuar con IVP vía oral y eventualmente enviarlo a la casa. ¿Qué nos hablan las guías del tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori?
Lo recomendable es tratar de diagnosticar al paciente en el mismo tiempo, hacerle un test de la ureasa, un test del aire expirado o tomar biopsias. ¿Qué pasa? El sangrado va a disminuir la especificidad de las pruebas, por lo cual nos puede dar falsamente negativo. Perdón, va a disminuir la sensibilidad de las pruebas, por lo cual nos puede dar fácilmente negativo. En el caso de que sea negativo, como la probabilidad es muy alta de que sea por Helicobacter pylori, hay que repetir la prueba y si sale positivo, tratar la prueba, tratar el Helicobacter pylori. Y lo otro, lo hemos curado al paciente, lo salvamos de que se muera por una hemorragia, tampoco tenemos que matarlo de hambre. Los pacientes tienen que comer inmediatamente después de la endoscopía, de que se ha dado, después del tratamiento, ¿ok? Si el paciente tiene un FORRES 1A, 1B, 2A o 2B, tenemos que darle dieta líquida e irla progresando poco a poco. Y si tiene un FORRES 2C o 3, dieta general. No hay que matar de hambre al paciente. He visto pacientes que llegan con hemorragia digestiva, le dan el tratamiento y están 2, 3 días sin comer. Es terrible. Bien, entonces, en este paciente la respuesta que yo sugeriría es hacer la endoscopía y según la endoscopía damos el tratamiento adecuado o damos el alta si corresponde. Bien, esto es un algoritmo que me gustó. Traté de buscar, a ver, vamos a poner esto acá, ahí se ve mejor. Traté de buscar otro más completo, pero la verdad es que este abarca bastante los diferentes temas. Tenemos un paciente que nos llega con una hemorragia digestiva alta no varicial. Primero lo estabilizamos hemodinámicamente, lo resucitamos. Si es un paciente, le hacemos un score. Si es de bajo riesgo, lo podemos manejar de manera ambulatoria con una endoscopía programada. Si es un paciente de alto riesgo, habría que hacerle la endoscopía dentro de las primeras 24 horas. Si no tenemos endoscopía, le damos tratamiento con IVP. Yo acá hago una salvedad. A este paciente los IVP yo se los doy acá. Yo no espero hasta tener la endoscopía para iniciar los IVP. Así tengamos la endoscopía al toque, yo inicio con los IVP. ¿Ok? Si hacemos la endoscopía y es un paciente de alto riesgo, 2C o 3, el paciente está estable, lo podemos mandar de alta y consideramos dar el tratamiento Helicobacter pylori y lo damos, ahí está, y lo damos IVP vía oral. Si el paciente no está estable, lo ingresamos y reevaluamos y damos tratamiento para IVP si corresponde. Si el paciente no resangra y está estable, lo mandamos con IVP vía oral. Si el paciente resangra, volvemos a hacer la endoscopía y reevaluamos. Si el paciente, a pesar de después de la segunda endoscopía, sigue sangrando, lo indicado es la cirugía. Ya vamos a charlar de esto de acá. Y bueno, por acá, si el paciente es de alto riesgo, hacemos endoscopía y damos IVP, lo monitorizamos, le damos IVP endovenoso por 72 horas y lo monitorizamos y según la evolución le damos de alta o repetimos la endoscopía si resangra o hacemos la cirugía si no para el resangrado. Bien, finalmente, algo que me gustaría para que nos llevemos a casa. Hay que estar atentos en el momento del diagnóstico, del interrogatorio, que el paciente no tenga una hemorragia digestiva alta varicial porque el tratamiento es distinto. ¿Y cómo lo vamos a saber? Porque no siempre el paciente te dice, sí, mire, la verdad es que yo tengo varices esofágicas. Hay que sospechar que tengo una hepatopatía crónica, antecedentes de consumo de alcohol, antecedentes de hepatitis C. En fin, hay que estar muy atentos con esto de acá. Ningún score, por más probado que sea, va a reemplazar el criterio clínico. La clínica es soberana y el paciente tiene que ser manejado de manera individual. Y el criterio clínico está por encima de cualquier score. La endoscopía no reemplaza la resucitación inicial. He visto, hay situaciones en que apenas llega un paciente con hemorragia digestiva, ni siquiera se le pone una vía y ya están llamando al endoscopista. No, no es así. Un paciente no puede subir hemodinámicamente inestable a la sala de endoscopía, porque a pesar de que es un procedimiento mínimamente invasivo, requiere sedación. Y lo ideal es que el paciente esté hemodinámicamente estable, salvo que sea un paciente crítico, severo, que a pesar de la reanimación no
no mejore su estabilidad hemodinámica, ahí sí, dentro de las primeras 12 horas está indicado hacer la endoscopía, pero si es que no, el paciente tiene que primero estabilizarse. Con respecto a la transfusión de sangre, el target es tener una hemoglobina entre 8 y 9, más de 9 si es un paciente con alguna patología cardiovascular, y a partir de menos de 8, menos de 7, tiene indicación de transfundir sangre. Los IVP, a pesar de lo que la gente pueda creer, se ha demostrado que se pueden dar cada 12 horas y no solamente infusión continua a 8 miligramos hora. También se puede dar cada 12 horas, se demostró en un estudio de no inferioridad. Lo otro es que no hay que moderar la dieta posterior a la endoscopía. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la atención. Roberto, muchas gracias por la exposición. Lo hiciste muy bien. Revisamos varios de los conceptos que nos interesan y varios de los puntos que pensamos que es importante para los profesionales en salud, sobre todo en el contexto de la emergencia. Les recuerdo que, como les ponía en el chat, al correo con el que se registraron para este evento, vamos a estar enviando algunos de los artículos que menciona el doctor Muñoz en la referencia. En este momento le voy a pedir al resto de los panelistas que por favor activen sus videos para tratar de responder algunas de las preguntas que hemos estado recopilando, tanto del chat como de Facebook, y hacer una discusión que, como sabemos, pues es la parte un poco también más interesante de todas. Para llevar la discusión, entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Ivette Gaibor. Bien, en primer lugar, pues felicitar a Roberto, excelente esta charla, muy completa dentro del tiempo que pues, tenemos para este seminario, muy completo, muy actualizado, muchas felicidades y gracias por compartir aquí con CEMEDIP. Gracias a todos por estar pendientes con las preguntas y la participación. Entonces yo quisiera, primero voy a empezar con una serie de preguntas, voy a empezar con la pregunta por la cual nosotros diferenciamos el tema del seminario, o sea, de la charla. ¿Cuáles son los hallazgos? O sea, ¿cuál es la importancia de diferenciar y recordar cuál es la importancia de diferenciar la hemorragia digestiva varicial de la no varicial al momento de que el paciente llegue a urgencias? ¿En qué nos impacta esto? Bien. Sí, la hemorragia digestiva alta varicial tiene otro enfoque terapéutico. Por ejemplo, un paciente con hemorragia digestiva alta varicial tenemos que utilizar unas drogas vasoactivas, como por ejemplo la terlipresina, podemos usar el octreotide, que son fundamentales en el uso de este tipo de pacientes. El enfoque endoscópico es diferente, hay que hacer banding de las varices esofágicas. En el caso de que tenga varices de techo, podríamos usar cianocrilato o coils. Hay que iniciar tratamiento antibiótico con estos pacientes, ya que el 20% de los pacientes que ingresan con hemorragia digestiva vienen con un proceso infeccioso secundario y el 50% lo van a desarrollar durante la internación. En fin, hay muchas diferencias en cuanto al approach inicial de estos tipos de pacientes, por lo cual es importantísimo saber diferenciarlos y con la historia clínica podemos tener un diagnóstico aproximado. Bien. Y entonces, una de las preguntas es, en cuanto al examen físico o al motivo de consulta o en la historia clínica, ¿hay ciertos datos que nos pueden hacer y guiar hacia cuál es, si esta hemorragia que tenemos con este paciente es de origen varicial o no varicial? Sí, por ejemplo, si tenemos un paciente con antecedentes de enolismo crónico, más de 40 gramos, más de 8 gramos de alcohol día, por más de 40 años, tiene ascitis, tiene plaquetas menos de 15.000, tiene hipoalbuminemia, podríamos sospechar que tiene un coagulograma alterado, que podríamos sospechar que este paciente podría ser una hemorragia digestiva alta varicial, o si es que el paciente tiene hepatitis C diagnosticada, que no esté en tratamiento y demás. Bien, al doctor Edgar Gómez del clínico, pues uno de los clínicos aquí del grupo, ¿algún dato adicional a la historia clínica o al examen físico que nos oriente también, o algún dato que nos oriente que sea de hemorragia de origen no varicial? Por supuesto, no, de acuerdo. Felicitar a Roberto, qué charla tan bonita y tan clara, muy actualizada. Felicitaciones, Roberto. Sí, pues recordar siempre los signos y síntomas de la cirrosis, usualmente para que la cirrosis nos presente con sangrado varicial, la hipertensión portal ya va a estar muy alta y para que llegue a este punto el paciente tiene que exhibir muchos síntomas. Entonces, recordar la atrofia de las parótidas, recordar las arañas vasculares en el pecho, recordar la ginecomastia, la contractura uputrina en las manos,
la comunicación o la circulación colateral en el abdomen, alteración de los genitales. Entonces, todos estos signos de entrada nos van a hacer sospechar eso. ¿Listo? Entonces, tenerlo presente. Bien, otra pregunta es que nos hacían y que yo también quisiera tener como claro con esta charla es que recordar que la severidad de la hemorragia digestiva no se basa inicialmente en los hallazgos de la escala de Forrest, sino en el estadio, en la valoración, en el estado clínico del paciente. Nos preguntaban pues qué úlcera o qué estadio de Forrest nos indicaría a un paciente, que nos indicaría que el paciente debería ir a UCI. Yo considero que eso es básicamente el estado hemodinámico del paciente. Alguna de las pistas, no sé si Roberto, Edgar o Iván, del examen físico, de cuáles son los signos al examen físico de que un paciente pues, está hemodinámicamente inestable, para recordar que tenemos muchos internos pendientes de esta charla, cuáles son los hallazgos al examen físico que nos indica que un paciente está clínicamente pues, grave y que tiene indicación de traslado a UCI. Bien, los signos vitales. Los signos vitales son un parámetro fundamental. Tenemos que ver si el paciente tiene ortostatismo. Eso nos habla de una pérdida de una volemia importante. Ver si el paciente está orinando. En pacientes que tienen mucha pérdida de volumen, puede haber insuficiencia renal aguda. Es decir, los signos vitales ya por sí nos hablan muchísimo, y existen otros parámetros de laboratorio, el deterioro de la función renal, el ortostatismo, que nos pueden hablar de una severidad de gran pérdida del volumen, el deterioro de la conciencia. Son por lo menos los parámetros que yo tomo en consideración para ver la severidad de un paciente. No sé qué opina el doctor Gómez. De acuerdo, básicamente nos lo va a dar el estado hemodinámico del paciente. Que haya un solo factor pronóstico que nos indique una traslado UCI, creo que serían los signos vitales, que un paciente esté en shock, ¿sí? Lo otro quizá podría ser las comorbilidades, una falla cardíaca avanzada, un paciente con una arritmia, que tenga una doble anticoagulación con terapia antiagregante o anticoagulación, es un paciente que probablemente va a requerir la monitorear UCI por la descompensación que tenga, pero de entrada un solo factor pronóstico no, estoy de acuerdo con el doctor Roberto. Bien, pues recordar a todos hacer el examen físico completo, valorar el ortostatismo, valorar el gasto urinario, signos de deterioro neurológico, ansiedad, inquietud, eso también puede ser signos de bajo gasto. Y yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Robalino, que nos pueda indicar también, ya que muchos, como pudimos ver en el chat, muchos de los servicios o muchos de los lugares donde nuestros participantes nos acompañan no tienen el servicio de endoscopio urgente. ¿En qué momento una hemorragia digestiva tiene indicación quirúrgica? ¿Qué tanto podemos molestar a los cirujanos de la guardia en caso de que tengamos una hemorragia digestiva no varicial en el área de urgencias? Hola, buenas noches con todos. Felicitando a Roberto también. Excelente charla. Bueno, miren, lo primero que quiero mencionar era sobre pacientes. Lo que nosotros por lo general vemos es que tengan distensión abdominal. Cuando inician con dolor súbito, es un dolor que inició de manera súbita y se puede observar distensión abdominal, disminución de ruidos hidraaéreos. Eso nos puede indicar de que haya algún tipo de perforación en el estómago, ¿no? Asimismo, hay que valorar todos los signos de irritación peritoneal. Como todos mencionan, los antecedentes patológicos son sumamente importantes. La historia clínica hay que tenerla sumamente verificada, que le haya hecho un examen físico completo. Asimismo, luego, posterior a eso, se hace un FAS abdominal. Si podemos encontrar líquido en la cavidad abdominal, eso es indicación ya quirúrgica. Como les digo, un dolor súbito, distensión abdominal, disminución de ruidos hidraaéreos y asimismo también una caída súbita del hematocrito y hemoglobina, ¿no? La indicación sería una laparoscopía diagnóstica y si no hay laparoscopía, bueno, es una cirugía abierta. Asimismo, es indicado, esto sobre todo se da cuando pacientes ya tienen un antecedente de úlceras duodenales o pueden ser úlceras pépticas, e inician con, como les mencioné, el dolor súbito, llegan a la emergencia, se hace toda la valoración. Lo que habría que hacer es dos vías periféricas, pedir sangre, agregar el ácido tranexámico, la fitomeradiona,
poner inhibidores bomba de protones intravenosos y directamente al quirófano. Bien. Una de las preguntas que tengo para los panelistas es en cuanto al inhibidor de bomba de protones. Ya Roberto claramente lo mencionó, que no hay una diferencia en cuanto a la infusión continua versus a los bolos, recordando que no todos los hospitales, a veces los rurales, están en sitios distantes que no cuentan con bombas de infusión. ¿Algún detalle adicional en cuanto al manejo de inhibidores de bomba de protones? Quisiera recordar, o que nos ayuden los panelistas a recordar, es cuánto tiempo tengo que mantener la inhibición de bomba de protones y en qué condiciones tengo que mantener las 72 horas de la inhibición con la infusión de inhibidores de bomba de protones en los pacientes con hemorragia. En los pacientes que damos IVP o los IVP endovenoso, lo ideal es mantenerlos 72 horas antes de rotarlos a vía oral. ¿Okay? Una vez que se los rota a vía oral, por lo general, lo ideal, la situación ideal es, en el caso de que tengamos Helicobacter pylori positivo, dar estos IVP de manera larga hasta cumplir el tratamiento junto con los IVP y luego terminar el tratamiento con los IVP, suspenderlos y reevaluarlos. Pero los pacientes se van de alta con IVP. Bien. ¿Y se puede mantener la inhibición de bomba de protones en bolos las 72 horas también para no mantener la infusión? En los pacientes, como lo hablé, que tenían un Forres 1, 2A o 2B, sí, lo ideal es mantenerlo 72 horas endovenoso. En caso que tengan 2C, un Forres 2C o un Forres 3, se lo puede rotar a vía oral en el mismo momento porque, como les mencioné, un paciente que llega a endoscopía casi siempre, o por lo menos debería tener ya iniciado el tratamiento con los IVP endovenosos. Bien. También mencionó Roberto en la charla sobre los medicamentos habituales que el paciente llega. Muchos de los pacientes llegan con consumo de aspirina, clopidogrel cuando han tenido un infarto reciente o vienen anticoagulados, ya sea con warfarina o anticoagulantes nuevos. ¿Qué indicaciones, en este caso, pregunta, no sé, para el doctor Gómez, qué indicaciones nos tiene o cuáles son las sugerencias que nos da en cuanto al paciente que llega antiagregado o anticoagulado para con un cuadro de hemorragia digestiva? Recordarlos. Por supuesto. Entonces, gracias, Ivette. Entonces, recordar que cada vez va a ser más frecuente que tengamos pacientes en la consulta con anticoagulación, con terapia dual, que es antiagregación más anticoagulación, o solo doble antiagregación. Cada vez va a ser más frecuente por el cambio de la población, por los cambios demográficos, por la incidencia de enfermedad cardiovascular, de stroke, de FEA, bueno, en fin. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, primero es conocer los anticoagulantes, ¿sí? Digamos que esto es una competencia inicial del médico general, del médico internista. Entonces, lo primero es, como decía el doctor Roberto, la estabilización del paciente, básicamente con cristaloides sobre coloides por un tema de costo-efectividad, nada más. ¿Cómo hacemos la relación? Si uno puede cuantificarla, uno debería transfundir 3 cc de cristaloides, de lactato, plasma light, solución salina, lo que tengamos, 3 cc por cada cc de sangre perdida. Si tenemos un cuadro hemático previo del paciente, podemos hacer con el cambio de hematocritos y con el cambio de hemoglobina, podemos calcular la masa eritrocitária que se perdió. Entonces podemos saber más o menos cuántos cc nos hacen falta. También podemos a veces cuantificar de acuerdo a la cantidad y hacemos una aproximación. Entonces, primero, reposición con líquidos. Segundo, si es warfarina, entonces recordar que si es un sangrado que pone en riesgo la vida, debemos completar vitamina K, una ampolla de 10 miligramos, y tenemos dos opciones. Si en nuestro centro, como decía el doctor Roberto, tenemos complejo de factor protonvínico, que son 4 factores, que es el octaplex, el que tenemos acá, o si tenemos plasma fresco. Si el paciente necesita reversión inmediata, porque va a ser llevado a cirugía, o está muy mal, deberíamos ponerle octaplex, y el octaplex depende del INR, se ponen 25 unidades por kilo o 50 unidades por kilo, de acuerdo al INR, máximo 3.500. En 10 minutos ya el paciente está con reversión de la anticoagulación. Si no tenemos octaplex porque es muy costoso, también no está ampliamente disponible, utilizamos plasma fresco. El plasma fresco, recordar que al igual que la sangre, es un tejido de otra persona. Eso es un trasplante. Uno no tiene que ser tan liberal con las transfusiones. Hay que ser más bien precavido. Y el plasma fresco se pone en una relación de 10 a 15 cc por kilo del paciente. ¿Sí? Recordar que una sola unidad de plasma fresco solamente me da 2.5% de factores. Y para yo tener una hemostasia conservada, debo tener más del 30% de los factores. ¿Cuál es el INR en meta? Cada caso pues es individual. Hay pacientes que si les revertimos completamente el INR, como el caso de una fibrilación auricular con una válvula mitral mecánica,
es un paciente que probablemente lo ponemos en riesgo de que haga una embolia, pero usualmente con INR de 1.8 hacia abajo, o sea, 1.7, tenemos garantizada la hemostasia. Entonces, si es warfarina, revertimos con vitamina K. Si es inminente, plasma fresco. Si tenemos octaplex, mejor octaplex. ¿Cuándo no plasma fresco? Cuando tengamos enfermedades como el síndrome nefrótico, la cirrosis o la falla cardíaca, porque el volumen que requiere transfusión más la sangre me puede sobrecargar al paciente. Eso en eso. Con los nuevos anticoagulantes, entonces recordar, ya están ampliamente distribuidos los antídotos. Si es el dabigatran, utilizamos idarucizumab. Vienen ampollitas de 5 gramos, se ponen 2 ampollas, se cuelga la ampolla, en 10 minutos la infusión y a los 10 minutos tenemos reversión completa. Si es con apixaban o rivaroxaban, recordar que el antídoto es el andexanet alfa y depende del momento en que se haya dado la última pastilla. Y la otra opción que cada vez es menos frecuente, pero también tenemos pacientes oncológicos que van a estar anticoagulados con enoxaparina. Entonces aquí la reversión se hace con protamina. El sulfato de protamina revierte o inhibe el 60% de la enoxaparina. ¿Y cómo se pone? Una unidad de protamina por cada unidad de enoxaparina que haya recibido en las últimas 9 a 12 horas. Entonces, si recibió 80 unidades de enoxaparina, por algo sangró, alguna complicación tuvo, y han pasado menos de 9 horas entre la aplicación, le ponemos 90 unidades de protamina. Si tenía 70, le ponemos 70. Así. Básicamente eso en cuanto al manejo de los anticoagulantes. Listo, muchas gracias, Edgar. Una pregunta también para el doctor Robalini y para Roberto. ¿Hay alguna situación en la que los endoscopistas dicen no se puede más y se va para cirugía? ¿El paciente tiene alguna indicación de cambio de decisión del procedimiento? Yo qué sé, inestabilidad, hay que requerir alguna cirugía de control de daños. ¿Hay alguna situación de esas? Si nosotros le pasamos la posta a los cirujanos, cuando este paciente sospechamos que el resangrado no lo podemos controlar. Si un paciente tiene signos de resangrado o predictores de resangrado, como por ejemplo, que mantenga persistente la inestabilidad hemodinámica, es decir, lo estamos transfundiendo, pero el paciente sigue ortostático, hipotenso, taquicárdico, bueno, este paciente tiene grandes posibilidades de que esté resangrado a pesar de que ya hayamos hecho el tratamiento. Si este paciente tiene una caída súbita de al menos 10 puntos de la hemoglobina, bueno, este paciente está resangrando. Si tiene zona nasogástrica de débito y viene sangre roja rutilante, el paciente probablemente esté resangrando y tendríamos que hacer una nueva intervención. Durante la endoscopía, cuando nosotros ingresamos, van a haber hallazgos que nos van a decir probablemente este paciente vaya a resangrar. Por ejemplo, cuando son úlceras grandes, más de 2 centímetros, esto son signos de mal pronóstico. Que la úlcera se encuentre en la parte alta de la curvatura menor también nos va a decir que es una úlcera que tiene más riesgo de resangrado, al igual que aquellas que se encuentran en la parte posterior del bulbo. Entonces, todos estos son hallazgos que nos van a decir, ojo, ten mucho cuidado con este paciente, síguelo muy de cerca, que puede resangrar. Un paciente resangra, volvemos a hacer una endoscopía. Después de 2 endoscopías que hemos realizado y hemos hecho el tratamiento efectivo, yo hablaría con el cirujano y le diría, mira, ¿sabes qué? Es tu turno. Si es que no hay algún tipo de tratamiento mínimamente invasivo. Por decir, en los grandes hospitales que pueden hacer angiografía del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior y tratan de embolizar con coils o con esponjas especiales, pero bueno, si es que no hay nada de eso ahí, yo hablo con el cirujano para que haga su magia. Exactamente. Posterior a eso, bueno, lo que se haría es una laparoscopía diagnóstica para poder verificar de que el sangrado está existiendo en la cavidad abdominal. Se verifica dónde se encontraría la lesión y posteriormente se procede a disecar los bordes y reparar la pared del estómago, ¿no? Se dejarían drenes y bueno, ahí habría que valorarlo posteriormente como evolución. Bien, entonces otra de los mensajes para llevar a la casa es el tiempo a considerar para realizar una endoscopia. ¿Qué hacer si no tenemos una endoscopia disponible? ¿Debemos seguir insistiendo y lograr una remisión en el caso de que el paciente lo necesite? Es una de las preguntas que a veces, por engorroso que puede ser el sistema, el trámite administrativo de remisión, referencia, contrarreferencia, muchas veces nos limitamos.
¿qué nos sugieren pues aquí los especialistas, sobre todo los que están en Ecuador en este momento? ¿Qué nos aconsejan? ¿Insistir, pelearla o esperar? No, siempre hay que insistir, insistir, insistir y hacer lo que tengamos a la mano. Los IVP endovenosos, si tenemos ácido tranexánico, aunque hay guías que no lo recomiendan, darle el ácido tranexánico porque es lo que tenemos. O sea, si no tenemos IVP, darle ranitidina, pero no hacerle nada al paciente no es opción. O sea, usar las herramientas que tengamos. Bien. ¿Alguna consideración adicional del expositor y los panelistas antes de que el tiempo nos apremie? ¿Algún mensaje adicional? Quizá agregar un poquito que nos pasó también ¿cuánto tiempo suspender la anticoagulación? Es una pregunta difícil, no hay una respuesta clara. Algunos recomiendan que ante ausencia de una endoscopia se puede suspender por 7 días. Sí, recordar que el tránsito intestinal va a durar unos días, puede tener un poquito de melenas, pero siempre ir disminuyendo. Y algunos recomiendan que ante un sangrado bajo, como dice el doctor Roberto, uno suspende la anticoagulación 7 días en lo posible. Si tengo resuelto el sangrado con hemoclips y terapia térmica, ¿sí? Una terapia dual, yo podría reiniciarlo a las 24 o las 48 horas y teniendo vigilancia al paciente. Y el otro escenario es el paciente antiagregado por enfermedad coronaria. Ese paciente viene con aspirina, la aspirina tiene el efecto doble de lesión de la mucosa y pues de la antiagregación. En esos preferimos cambiarlo a clopidogrel. Y si por el contrario venía con doble terapia, asa más clopidogrel o ticagrelol más aspirina, entonces, y lleva más, pues o por lo menos ha cumplido 3 a 6 meses, podemos sopesar el riesgo-beneficio y suspendemos la aspirina y dejamos solamente el antiagregante, ya sea ticagrelol o clopidogrel. Listo, gracias. ¿Alguien más? Bien, bueno, pues creo que el tiempo nos está llegando, limitando la charla. Ha sido una sesión muy amena, muy interesante, hemos aprendido muchísimo. Yo les voy a dar al expositor y a los panelistas 30 segundos para que nos puedan brindar en 30 segundos un mensaje para que todos nos llevemos a la casa. Empecemos con Roberto. Bueno, sí, repetir una vez más lo que les mencioné en la última diapositiva, y como dijo el doctor Gómez, hay que tener mucho cuidado en el momento de transfundir sangre, y no todo el mundo necesita transfundir sangre, hay que estar muy atentos con esto acá. La clínica es soberana y la clínica está por encima de cualquier score, eso es importantísimo. La endoscopía no reemplaza a la resucitación, fundamental. Al paciente, los IVP se pueden dar cada 12 horas o infusión continua una vez dado el bolo durante la internación, y finalmente a los pacientes se les tiene que reiniciar la dieta inmediatamente después de haber hecho el tratamiento endoscópico. Listo, gracias. ¿El doctor Robalino? Sí, quiero hablar que principalmente es muy importante la historia clínica, haber evaluado sobre todo al paciente, como había mencionado, saber si tiene gastritis, si tiene antecedentes de alcoholismo, ya que mucho de la historia clínica nos va a determinar si es que vamos a realizar una intervención quirúrgica o no, ya que eso nos lleva bastante al diagnóstico y es muy importante. Gracias, Iván. ¿Y el doctor Gómez? ¿Su mensaje? Fortalecer lo que decía el doctor Roberto, metas de hemoglobina, entre 7 y 8 transfundimos, por encima de 8 solo si cirugía ortopédica, enfermedad coronaria o cirugía cardíaca. Muy bien, a explicarle al paciente todo el proceso que va a tener, reiniciar la vía oral y pues recuerden que podemos seguir dando algunos tratamientos orales. A veces cuando quitamos toda la vía oral también se nos olvida y suspendemos medicamentos de las otras comorbilidades y nos descompensan. Entonces tener muy presente eso, evaluar las otras comorbilidades y hacer una conciliación medicamentosa de todos los otros medicamentos que está tomando el paciente o que inclusive podríamos pasar a vía endovenosa mientras el paciente mejora la condición. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Yo le voy a pasar el micrófono a Eduardo para que nos dé alguna indicación final antes de cerrar la conferencia. Bueno, entonces, parte de CEMED, yo les quiero agradecer a todos muy especialmente por brindarnos su tiempo, su experiencia y sus conocimientos durante este sábado en la noche. También un reconocimiento a quienes nos estuvieron siguiendo, tanto en Zoom como en Facebook, por mantener su atención, por participar. Este tipo de actitud es la que yo pienso que genera un poco más para hacer la discusión y para compartir este conocimiento. También a los que nos estuvieron siguiendo por Facebook, que han estado muy atentos con sus comentarios. Hemos tratado de incluir algunas de sus preguntas, la mayoría, pero pues por supuesto no vamos a poder resolver todas.
Recordarles que a los correos con los que se registraron vamos a compartir algunos de los artículos de referencia. Y sin más que agregar, pues recordarles que CMEI va a continuar haciendo este tipo de actividades, contando con ayuda de distintos especialistas en distintos países, lo cual un reconocimiento especial al doctor Edgar, que de Colombia se ha conectado, pero por supuesto a nuestros colegas en la ciudad de Guayaquil, porque en estos momentos pues tan difíciles encontrar un tiempo para dar y compartir sus conocimientos. Recordar que vamos a estar anunciando estos siguientes eventos a través de nuestras distintas redes, que pueden ver en este momento en la pantalla que les estoy compartiendo. Si tienen alguna duda o pregunta acerca de los cursos o estas actividades, pues nuestro correo en info@cmei.com. No digo más, les agradezco a todos unas más y les deseo una buena noche, que descansen el domingo y que en este tiempo lo aprovechen y no dejemos de tener esta oportunidad para aprender. Muchas gracias a todos. Gracias.